mañana en la que podemos estar en la presencia de Dios. Quisiera en este momento que nos dispongamos. Estamos terminando números. Tal vez no podré terminar con todo lo que es números, pero quisiera tocar un tema que es repartiendo la promesa. No es repartiendo la tierra como tal, porque no habían recibido toda la tierra, sino una parte, y la están repartiendo lo que van a poseer. Y hoy yo quisiera hablar acerca del contexto del capítulo 32 al capítulo 35, que estaremos viendo, y también cómo algunas tribus empezaron a tomar la tierra, empezaron a poseer, creyeron a Dios, juntamente con Moisés empezaron a tomar la tierra. Cuando venían los enemigos, esos enemigos que querían desanimarlos, por el contrario, fueron el medio para que ellos tomaran la tierra, para darles victoria, y fue ahora sí como el pretexto para hacer la guerra. Ellos no querían pelear contra esos pueblos, pero estos pueblos salieron a pelear con ellos y tomaron esas tierras. También hablaremos acerca de un poco las normas o las reglas que Dios dio para tomar esa tierra. No solamente debían tomarla, sino habían ciertas normas y las consecuencias de no seguir el orden de Dios, y finalmente qué implicaciones tiene para nuestra vida. Así que vamos al capítulo 34, verso 2, y luego el 32, verso 15. Amén. Dice en el 34:2: manda a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que se os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán, según sus límites. ¿Qué está diciendo Dios? Yo les voy a dar una herencia. No la han poseído, les ha de caer en herencia y van a tener límites en cuanto a ello. Capítulo 32, verso 15, dice de la siguiente manera: si os volviereis de en pos de él, o sea, si dejan al Señor, él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Hasta ahí. Dios les da una herencia que les va a caer, pero dice: si se vuelven, si lo dejan, Dios los va a volver a dejar en el desierto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre en esta hora, porque podemos entrar en comunión contigo. Tu palabra, Señor, nos revela no solo lo que sucedió históricamente, no solamente el mensaje de ese momento, sino también las implicaciones y el mensaje para nuestra vida, y nos hace reflexionar sobre lo que quieres de nosotros el día de hoy. Por eso, Señor, al estar en tu presencia, pedimos que podamos ser humildes y sencillos para recibir tu palabra, como para exponerla. En esta hora, Señor, que a través de esta palabra pedimos que seamos transformados y que verdaderamente entendamos que somos ese pueblo que hoy está tomando posesión de la tierra. En el nombre de Jesús, amén. La tierra de Canaán es una semejanza de la salvación, de la vida cristiana que hoy tenemos en el Señor, del reino que Él nos ha dado. Así que cuando estemos viendo esta historia, estemos pensando en cómo nuestra vida se identifica con esta historia. En el capítulo 32, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés quieren quedarse antes de cruzar el Jordán, del lado oriental. ¿Pero por qué quieren quedarse ahí? Porque esos territorios ya los conquistaron juntamente con Moisés. Y podría decir que son ventajosos porque ya se quieren quedar en algo que está conquistado, pero dice que eran pastores y ahí eran lugares propicios para el pastoreo, para el ganado. Sin embargo, vamos a ver que no era solamente que ellos quisieran aprovecharse, sino eran tribus que eran valientes y proactivas. O sea, Dios les dio algo, y cuando vinieron los enemigos, ellos empezaron a pelear. En el capítulo 32, versos 6 y 7, Moisés les dice que no pueden quedarse en lo que ya han conquistado si no ayudan a sus hermanos, y no van a dejar solo al resto del pueblo que falta en conquistar. O sea, les está hablando acerca de la unidad, y solamente van a poder conquistar cuando estén unidos. No debe haber división que debilite la fortaleza del pueblo, porque esa división que provocaría desánimo en el resto del pueblo.
yo quiero hacer una cosa. Todos vamos a tener un propósito, un objetivo, pero yo quiero hacer las cosas a mi modo. Yo quiero hacer de otra manera. ¿Qué va a pasar? Eso va a debilitar la unidad y va a desanimar al resto. Va a evitar que también ellos conquisten lo que Dios les ha dado. La falta de unidad no solamente desanima, sino impacta, como leímos al principio en el capítulo 32, verso 15, haciéndolos quedar o permanecer en el desierto. Recuerde que todavía no han pasado el Jordán. Entonces, si no hay esa unidad, no pueden pasar el Jordán, no pueden conquistar y se van a quedar vagando en el desierto. Esto es, se están apartando de Dios para seguir sus propias metas. Dios ya les había dado una meta o un propósito y ellos quieren seguir sus propios propósitos. Entonces, la unidad es muy importante, la solidaridad, estar al pendiente de la necesidad del otro. En el capítulo 32, verso 17, al principio dice, cuando ellos responden que no van a dejar, o sea, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que no van a dejar al resto del pueblo, dicen: nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Nosotros ya conquistamos, pero vamos a ir delante de ellos. ¿Sí se da cuenta qué carácter tenían estos hombres? También es como Caleb, no lo vamos a tocar hoy, pero Caleb le dice a Moisés: mira, yo ya tengo 85 años, pero tengo la fuerza como cuando salí de Egipto. Así que dame los lugares, no, perdón, no le dijo a Moisés, le dijo a Josué. Así que dame los lugares que voy a conquistar, porque yo tengo la fuerza para hacerlo. ¿A qué edad, hermano? ¿Quién tiene 85 años aquí? Hermano Cipriano, creo que tiene 85 años, hermano Cipriano, creo. Imagínense que alguien de esa edad diga: yo todavía voy a salir a conquistar. A veces nosotros tenemos 40, 50 y ya nos sentimos viejos, ¿o no? ¿Verdad que sí? No, estos eran hombres de valor. Y de hecho, Caleb y Josué fueron los únicos de la primera generación que entraron a la tierra prometida, porque ellos confiaron en el Señor. No importaba la edad, tenían confianza. Este era el carácter de estas personas. Vamos a ver, bueno, creo que ya me pusieron ahora sí la presentación. Si me ponen el punto 1, yo no lo puedo cambiar aquí. Entonces van a poseer la tierra prometida. Pero para poseer esa tierra prometida, antes de cruzar el Jordán, estas 2 tribus y media empiezan a edificar ya ciudades, a tomar las ciudades, las que ya habían conquistado, a edificarlas, pero también faltaban ciudades por conquistar. ¿Y qué hacen estos? Se quedan viendo: bueno, si ya Dios nos dio esto, que Dios nos dé lo demás. ¿Así hicieron? Vaya identificando esto con su vida cristiana. Muchas ocasiones decimos: ya soy cristiano, que Dios haga todo lo que tiene que hacer en mí. Y nosotros no hacemos nada o no ponemos nada de nuestra voluntad. Tenemos un carácter, una actitud, tenemos pecados que venimos arrastrando y decimos: que Dios los quite cuando quiera, que lo haga. Pero no, Dios ya nos salvó, ya estamos para vivir, para caminar en esa salvación, pero empezamos nosotros a hacer, ¿cómo se diría? Tenemos letargo y no queremos actuar. Y pensamos que Dios tiene que hacer todas esas cosas. No, Dios ya nos dio y nos dijo qué tenemos que hacer. O sea, nos dijo qué tenemos que hacer, pero nosotros estamos esperando a que lo haga por nosotros. Él nos dijo qué hacer. ¿Y sabe qué hicieron estas 2 tribus y media? En el capítulo 32, verso 39 en adelante, vemos el carácter de estas tribus. ¿Qué es lo que les hacía falta conquistar? Entonces ellos fueron valientes, fueron proactivos, fueron decididos, fueron diligentes. Esto implicaba que se tuvieron que organizar, implicaba que tuvieron que dejar la comodidad, tuvieron que armarse, preparar, hacer una estrategia y salir a conquistar los lugares que faltaban. Verso 39 del capítulo 32. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Gad y lea conmigo, y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. ¿Se quedaron ahí sentados esperando?
Se levantaron, fueron y la tomaron y echaron a la gente que estaba ahí. Ahora, nosotros decimos, bueno, Dios les está dando esa tierra, pero esa tierra ya estaba ocupada. ¿Dios no sería injusto con esa gente que estaba ahí? ¿A poco? Sí. No, bueno, si lo vemos del lado humano, Dios sería injusto. Pero recuerda que desde el tiempo de Abraham, Dios le dijo, después de que entre en cautiverio tu descendencia, ellos van a regresar y van a tomar esta tierra, porque estas naciones, dice, van a llegar al colmo del pecado. ¿Y qué era lo que hacían estas naciones? Bueno, Levíticos 18, en un momento leeré una parte de Levíticos 18 para que vea cómo vivían. Y entonces dice Dios, todavía no ha llegado al colmo. Cuando yo los traiga a poseer esta tierra es porque ha llegado al colmo el pecado de esta gente. Entonces, no es que Dios fuese injusto, sino que Dios le estaba dando esa tierra porque, o se las estaba quitando porque ellos eran sumamente pecadores, pero esperaba que el pueblo que iba a llegar, Israel, como fuera diferente, que le honrara, que fuera santo. Pero parece que al final Israel también fue igual que ellos. Bueno, regresemos al pasaje, el capítulo 32, verso 40. Y Moisés dijo a y Moisés dio a Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. No se quedó sentado, sino la tomó y luego la habitó, y esto es, la preparó, la edificó. Verso 41. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Jabot Jair, o sea, las aldeas de Jair. Verso 42. Asimismo Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas y las llamó Noba. O sea, ¿cómo eran estas personas? Se levantaron, fueron y tomaron los lugares que tenían que tomar. Empezaron a conquistar lo que tenían que conquistar. Nuestro carácter, nuestra vida, nuestra conducta. ¿Qué es lo que necesitamos conquistar en nosotros? Y necesitamos empezar a actuar. Si no, los demás dicen, ¿y eso que dice que es cristiano? ¿No? Y eso es vergüenza, no solo para mí, hermano, o sea, quiero decir, para mí como persona, sino para el Señor, ¿verdad? O sea, no solo es vergüenza para ti, para el Señor. Estás poniendo en mal al Señor. No puedes esperar a que el territorio sea vencido sin que actúes, sin que peleas. Tienes que salir a la guerra, tomar las armas con decisión, con valor, levantarte y tomar lo que te ha sido prometido. El punto 2, y si no lo pueden poner allá también. Ahora están frente a la posesión, o sea, vienen durante todo el desierto, 40 años, 38 años y medio anduvieron vagando, un año estuvieron allá en Horeb o Sinaí, 40 años. Y después de 40 años tienen la tierra del otro lado del río. Están a un paso de tomarla. Tienen a la mano la tierra que ha sido prometido, pero se encuentra ocupada por naciones, por ejércitos más poderosos que ellos. Han caminado por 42 jornadas, nos dice el capítulo 33, o sea, lugares, recorridos que tuvieron, hasta llegar frente a Canaán. Y en el capítulo 33, verso 48 y 49 dice, salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, en una llanura, antes del río Jordán, junto al Jordán, frente a Jericó. La primera ciudad para conquistar era Jericó. Ya nos compartió, creo, el pastor Joel algo acerca de esto. Verso 49, finalmente acamparon junto al Jordán, o sea, se quedaron allí, desde Bet-Jesimot hasta Abel Sittim, en los campos de Moab. Están por cruzar, acampan. ¿Qué pasa si el pueblo ve esas llanuras, está el río y se queda allí? Bien, podrían vivir allí, vivieron en el desierto. Ya somos creyentes, vamos a la iglesia los domingos, meditamos, leemos la Biblia de vez en cuando, adoramos a Dios, damos ofrenda, servimos en algo, pero estamos bien cómodos. No queremos luchar, no queremos conquistar, no queremos pelear contra aquellas cosas que no han sido sujetadas, dominadas a la voluntad de Dios. Seguimos viviendo nuestra vida fuera de lo que Dios ha prometido. Queremos seguir viviendo nuestra vida
mezclada con el mundo y no entrar completamente en el reino. No ser ni tan santo ni tan pecador. No ser tan pagano que no conozcamos a la palabra de Dios, la vida cristiana, ni ser tan cristianos que estemos desligados del mundo. Y a veces parece que es la vida de muchos creyentes. Si no puedes decir amén, puedes decir ay de mí, o si quieren inglés, o como los cómics, ouch. ¿Eh? Pero a veces nos pega, porque esa es nuestra vida, lamentablemente. Estamos viendo, estamos por cruzar. La tierra se puede ver, sentir y oler. Va a decir, ¿cómo se puede oler? No sé si ha regado luego la tierra. Hasta huele, ¿no? En la noche. Las plantas. Está tan cerca, al alcance. La vida cristiana es tan real y me gozo alabando a Dios. Pero, pastor, no tanto compromiso. Porque ¿qué tal que me dejan mis amigos? ¿Qué tal que empiezo a tener problemas fuera? No sé si a alguien le ha pasado eso. A alguien le ha causado problemas el ser cristiano. Falta decisión. Falta tomar, como decimos los mexicanos, al toro por los cuernos. ¿Soy o no soy? Capítulo 33, verso 51. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán. Esto vas a hacer cuando pases el Jordán. Y algo que les advierte el Señor es y que no vivan como viven ellos. En un momento más veremos Levítico 18, cómo vivían ellos. Entonces les dice: estas normas van a seguir ustedes y estas reglas van a tener. Es como el Nuevo Testamento ahora nos dice cómo debe vivir la iglesia cristiana. Pero a veces queremos vivir como nosotros queremos. Si me pueden poner el punto A. ¿Qué tienen que hacer para tomar la tierra? Dice que deben echar a los que ocupan la tierra. Eso implica pelear, arriesgarse, implica exponer la vida. Pero recuerden que Dios estaba con ellos. Implica pelear para tener victoria. También implica cambiar lo que ya estaba. Esto es, destruir los ídolos y los cultos idolátricos, los lugares altos y de adoración, dice el capítulo 33, verso 52 de Números. Dice: y echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos los lugares altos. ¿Qué ídolos tenemos ahora en nuestra vida que permanecen de nuestra vida pasada? Y esos son los que tenemos que echar. Cosas que están ocupando el lugar de culto o ídolo, que están ocupando el lugar del Señor. Y usted dirá: no es cierto, hermano. Esas cosas no nos distraen del Señor. ¿Cuántos estamos gobernados por el Señor? Amén. Pero cuando juega México-Brasil, ¿viene al culto? Cuando llega corriendo del trabajo y dice: bueno, como y me voy al templo, ¿qué dice? Mejor como y descanso. ¿Dónde está nuestro ídolo? Bueno, eso me dijeron unos hermanos de otra iglesia. Acá no pasa eso, ¿verdad, hermanos? Cosas prácticas. Estamos dejando en segundo lugar el buscar al Señor por las cosas que hacemos a diario. Y no digo que no tengamos responsabilidad, tenemos trabajo, escuela, familia, y tenemos que cumplir con eso, sino cómo nos llamaremos cristianos. Pero, ¿dónde está nuestra búsqueda de Dios? Bueno, si me quedo aquí voy a ahondar mucho en ello y no quiero que usted salga después enojado de aquí. Es que el pastor sabe mi vida. No, hermano, no lo digo por usted. Lo digo porque así es la vida de muchos creyentes.
Pero tenían que habitar la tierra que Dios les dio, dice el capítulo 33, verso 53. Después de echar a todos y destruir todo, echaréis, dice, a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. O sea, debes de tomar posesión de ello. Lo voy a decir de esta manera ahora como creyente. Debes creer lo que la palabra de Dios dice que es para ti como cristiano y vivir en ello. No como muchos dicen, reclama o arrebata. No, no es ni reclama ni arrebata, es vive bajo el gobierno y en obediencia a la palabra de Dios. Vive como cristiano. Empieza a habitar esa tierra, empieza a establecer el reino que el Señor ha puesto. Eso es establecer el reino de Dios. Empieza a establecer el gobierno de Dios en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu vida diaria. También debes, a ellos les pide repartir la tierra de acuerdo a las necesidades, sin preferencias. Está hablando de un reino de justicia, como decíamos hace un momento. Vea el verso 54 también. Y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por heredad y a los pocos daréis menos por heredad. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres la heredaréis. No va a haber diferencia, va a haber un reino de justicia. El que necesite más tendrá más, el que menos tendrá menos. Dios nos da de esa manera, de hecho. Cuando no lo necesitamos, no nos da. Cuando lo necesitamos, nos da. Aunque no lo tengamos, Dios provee. Estoy hablando de todo: economía, sabiduría, capacidad. Todo está obrando Dios de esa manera. Un reino de justicia. Ellos debían seguir estas normas, estas reglas, ¿sí? Destruir todo lo que estaba antes, o sea, lo que estaba contra Dios. Luego debían habitar esa tierra, establecer allí el reino de Dios y establecer un reino de justicia. Pero ¿cuáles son las consecuencias de no tomar la tierra como Dios ha dicho? Entonces, habrían consecuencias difíciles. ¿Cuáles son las consecuencias? Dice en el capítulo 33, verso 55, que hay consecuencias porque esta gente que va a quedar ahí, si no los destruyen, van a ser como azote, como espina. Leo el verso 55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones de vuestros ojos y por espinas en vuestro costado, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitáis. O sea, esas cosas que dejamos de la vida pasada, de nuestra vida de pecado, aquí estamos hablando de la tierra. Esta gente que hizo, los llevó a adorar dioses, los destruyó, los alejó de Dios, trajo problemas en ellos. Pero si en nuestra vida también nosotros dejamos costumbres, no destruimos del todo, dejamos costumbres, seguimos haciendo las mismas cosas, hay consecuencias que causan dolor en nuestra vida. Hay consecuencias que van a causar opresión y culpa. No podemos vivir la vida cristiana con libertad, no podemos ministrar con libertad, no nos sentimos libres. Van a recibir castigo en el verso 56, porque lo que Dios pensaba hacerle a estas tribus o estas naciones en Canaán, se lo va a hacer a Israel. Verso 56. Además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. ¿Y cómo vivían esta gente? ¿Cuál era la forma de vida de esta gente? Levítico 18. No traía este pasaje aquí, pero quiero que lo recordemos porque es muy actual, ad hoc al pensamiento de los jóvenes ahora, de la ideología del mundo. Esto es lo que desde aquí estamos hablando hace 3,500 años antes de nosotros, estaba hablando Dios: no hagas esto. ¿Qué dice Levíticos 18? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, no tienen otros dioses, yo soy su Dios. Y ese Dios significa el que los gobierna, el que los ha creado, el que está en medio de ustedes. Verso 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. No van a ser
como están acostumbrados a ver que se hace, como vivían o como ven que los demás viven. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Parece sencillo. Pero a partir del verso 6 les empieza a decir cómo vivía la gente en Canaán y por qué Dios quería que destruyeran todo. Y les dice ahora, ustedes no dejen esa gente, ni sus cultos, ni sus ídolos, porque ustedes van a vivir lo mismo. Y eso les va a hacer, primero los va a alejar de Dios, pero para ustedes va a ser como un castigo en su costado y como espina en sus ojos. Verso 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Cuando habla de desnudez, no está hablando solamente de la desnudez física, sino para tener intimidad o relaciones sexuales. Dice, no a pariente cercana. Verso 7. La desnudez de tu padre o desnudez de tu madre, incesto, no descubrirás. Tu madre es y no descubrirás su desnudez. O sea, eso hacían ¿quiénes? La gente de Canaán. Por eso Dios está diciendo, destruye, porque si no, estas van a ser las consecuencias. Tú vas a hacer lo mismo y ¿qué va a hacer Dios? Así como Dios los echa a ellos, Dios te va a echar a ti. Verso 8, la desnudez de la mujer de tu padre, o sea, su madrastra, no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, incesto también, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en la casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, o sea, nieta, o la desnudez de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es desnudez tuya. Y empieza a decir todas las cosas que hacían ellos, todo el capítulo 18. Verso 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y esto es lo que hace el mundo, ¿o no? Y hasta es orgullo. Verso 23. Ni con ningún animal tendréis ayuntamiento, amancillando con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Entonces, ¿qué era lo que hacía toda esta gente? Perversión. Y dice, si tú no los echas, no sigues esas normas, vas a vivir como pueblo de Dios, pero como viven los otros pueblos, en perversión. Pervertir es descomponer o echar a perder. O sea, vas a estar pervirtiendo el camino recto de Dios. Entonces, ¿por qué era tan importante que ellos siguieran lo que Dios les estaba pidiendo? Precisamente porque Dios quería un pueblo santo. Les da orden al poseer la tierra. Capítulo 34. El punto 3, si me lo ponen, límites de la tierra y el uso de la misma. Dios está estableciendo cómo deben vivir allí, pero también les dice que deben haber límites. Capítulo 34, verso 1 al 15, no lo voy a leer. Determina la tierra que deben poseer, ni más ni menos de lo que Dios les da. Poseer solo lo que Dios les ha dado. Allí estaba la soberanía de Dios, diciendo, esto es lo que yo te doy, pero solamente esto. Y a veces, ¿qué nos dice el mundo? Y lamentablemente el mundo, la predicación en iglesias que hablan del mundo. Arrebátale al mundo esto, quítale al mundo esto. Y eso que trae, que le quitaron al mundo, ¿a dónde lo traen? A la iglesia. Ahora ya vemos cristotecas en lugar de discotecas, ¿no? Antros cristianos, ¿cómo puede ser? O sea, es un absurdo, ¿no? Pero le están arrebatando al mundo. Ahora, en lugar de que sean esos cantantes de reggaetón, pues hay muchos cristianos cantando reggaetón y bailando reggaetón, porque le están arrebatando al. No, por favor, hermano, eso es burla al Señor, ¿no? Están pervirtiendo. Hay límites de lo que Dios nos está dando.
También en el capítulo 34, verso 17, nos va a decir quiénes van a repartir esa tierra. Eleazar y Josué. ¿Quiénes eran? El líder religioso espiritual, Eleazar, el sumo sacerdote, y el líder militar. No podían conquistar militarmente si no iba la presencia de Dios, la dirección de Dios. No puedes cambiar esas cosas en tu vida si no va la presencia de Dios, si no doblegas tu vida al Señor. Esto es lo primero. ¿Queremos conquistar? Tenemos que doblegar nuestra vida al Señor. La vida secular, entre comillas, o la vida cotidiana no está separada de nuestra vida espiritual. Todo lo que hacemos, el trabajo, la familia, negocios, va a ser espiritual cuando tú seas espiritual. Las cosas que hace una persona carnal son carnales, aunque ore, aunque predique, aunque cante. Es carnal porque esa persona es carnal. Pero la persona que es espiritual, ora espiritualmente, habla de la palabra de Dios espiritualmente, pero también trabaja, y eso es espiritual. Lo que hace en su familia es espiritual porque es una persona espiritual. Así que, ¿cómo estás viviendo, hermano? ¿Cómo estás repartiendo o tomando el control en todas las áreas de tu vida? Estos hombres debían de repartir la tierra, pero el pueblo debía recibirlo de estas personas, de los líderes espirituales y el líder militar. Iban de la mano. No podía estar separado. Capítulo 34, verso 19 al 29, tampoco estoy leyendo todos los pasajes. Los líderes de cada tribu, que se les llama aquí príncipes, reciben simbólicamente la tierra. Y pongo simbólicamente la tierra porque no la han tomado. Los únicos que habían tomado ya la tierra eran Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Maquir y bueno, algunos otros habían estado tomando. A estos mandó Jehová que hicieran la repartición de las ciudades en la tierra de Canaán. O sea, les está repartiendo algo que van a poseer, es a futuro. Pero están, ¿dónde, hermanos? ¿Dónde estaban? ¿Se acuerdan dónde estaban? Antes de cruzar el Jordán. Pero ellos podían quedarse ahí o podían pasar y conquistar. Tú estás aquí, hermano. Has conocido al Señor. ¿Puedes seguir viviendo una vida tibia? Sí, puedes seguir viviéndola. Pero te vas a quedar ahí. ¿Y qué dice? Te vas a ir al desierto. Vas a vagar en el desierto. Va a ser espina para tu vida. Va a ser dolor. O puedes pasar y conquistar, destruir todo y establecer el reino de Dios en tu vida. Amén o ay de mí. Los que ya conquistaron, los que ya crecieron, los que van caminando, los que van delante, deben pelear juntamente con los demás. El maduro, como dice Romanos, el capítulo 15, aquellos que son maduros, soporten a los débiles, ayúdenos. Deben pelear por todo el pueblo. Y aún ellos tenían que entregar de lo que habían tomado a los levitas. En el capítulo 35, versos 1 al 8 nos va a decir esto. Verso 8 dice: y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades ¿a quiénes? A los levitas según la posesión que heredará. Los levitas que servían al Señor debían recibir de eso que se estaba conquistando. Y no porque los levitas recibieran sin tener que pelear, porque recuerda que en las luchas donde iban también los levitas, con las trompetas, iban con el arca, pero no solo por eso, sino porque al darle a los levitas, ¿a quién estaban reconociendo? A Dios, que les había dado la tierra en heredad, que se las estaba entregando. Solamente faltaba que cruzaran, que pasaran. También les da en el capítulo 35, verso 6, ciudades de refugio para aquel que peca involuntariamente, por accidente hirió a alguien, y les da esas ciudades. En el capítulo 35, verso 11 y 12, dice: os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis donde haya
donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os será aquellas ciudades para refugio del vengador. No morirá el homicida hasta que entre en el juicio delante de la congregación. Verso 15. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. O sea, el homicida que se refugia no queda libre del castigo, sino espera un juicio justo. El homicida no debe abandonar la ciudad, dice en el capítulo 35, versos 26 y 27. No debe abandonar esa ciudad, porque entonces el vengador o el que reclama puede venir y matarlo. Sino al final del verso 27 dice: y el vengador de la sangre matare al homicida, no será culpado por ello. O sea, mientras esté en la ciudad de refugio, voy a decir o poner como ejemplo, mientras viva como creyente, tenemos un enemigo, Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mientras usted viva bajo el gobierno de Dios, el enemigo no tiene ninguna autoridad, ni la brujería, ni nada que el enemigo trata de hacer, no tiene autoridad sobre usted. Pero si se sale, ¿qué autoridad tiene el enemigo? Toda la autoridad, porque usted se ha ido a su reino, ha dejado el reino de Dios. Si usted vive como creyente, entonces puede tener la protección de Dios. Dios habita en medio de usted. El enemigo no puede acercarse. Pero si usted vive como cristiano el domingo, pero como pagano el resto de la semana, no le diga al Señor: oye, Señor, ¿por qué? Oye, Señor, mira cómo me siento. Son consecuencias de nuestra forma de vida. No quiero ahondar mucho ahí. No, hermana. No, hermana, porque si no después salimos heridos. No, porque vamos ahorita a lo que quiero enfatizar. Si me puedes poner el resumen y la conclusión. ¿Esto qué implicación tiene para nuestra vida como creyentes? Vemos la historia y decimos qué bien está. Y eso se lo está diciendo cuando antes de que pasen. Podíamos decir: sobre advertencia no hay engaño. Te lo estoy diciendo antes. No sé si a usted le ha pasado cuando le dice a su hijo o a su hija, ¿cómo le dice? Es la hermana. Te lo dije. Cuando emparentamos con no creyentes, ¿qué va a pasar en nuestra vida? ¿Va a ir bien? Si a veces entre creyentes es difícil, porque son 2 caracteres, 2 formas diferentes, 2 educaciones, ¿o no, hermanos? Imagínense con un no creyente o una no creyente, ¿qué pasa? Uno tira para un lado y otro tira para el otro. Y al final se rompe por lo más delgado, o terminan separados, o terminan como Mike Tyson y ¿cómo se llama el que le cortó ¿cómo? Douglas, con la oreja como perrito, mochada. Nada más se ven las colitas donde se están mordiendo. Hermano, tengamos cuidado, porque son consecuencias de nuestras decisiones. No es que Dios quisiera eso para nosotros. ¿Qué implicación tiene en nuestra vida? Resumen: estar frente al Jordán en los campos de Moab quiere decir que aún no entramos a Canaán. Jericó es la primera ciudad, pero para entrar existen ordenanzas, cómo repartirla con justicia para tener lo necesario para cada uno. Implica que se dará a los que, aún a los que no pelearon con armas, lo que nosotros hacemos, beneficio para ¿quién es? Para los otros. Lo que usted ha luchado como creyente, o que hemos luchado aquí para establecer la congregación, es beneficio para muchos. Creo, mi hermana Conchita, su papá, estuvo aquí en la bomba muchos años, yo lo recuerdo ya grande. Pero ¿cuántos cristianos habían en nuestra colonia? Muy poquitos. ¿Cómo cuántos? Pues de aquí, de esta zona, no nos querían porque creo que éramos los únicos. ¿O no, hermana? Éramos los únicos. Y estamos hablando de hace ¿cuánto?
hace 45, 46 a 47 años. De esa colonia éramos los únicos. No sé, en su colonia, cuando usted era cristiano, hermano Toño, ¿desde cuándo es creyente? Hermano Antonio. Del 84. Hermano Armando. Del 80. Hermana Silvia. ¿Sí? O sea, aquí en estas colonias, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes habían, hermana? Ni nos conocíamos, ¿verdad? No. Ahora, gracias a Dios, salimos y aunque no sean de la congregación, conocemos a hermanos de otras congregaciones. Y bueno, ya hay una congregación aquí. Y eso ha sido beneficio para los que vienen después. Eso es luchar. Si nosotros establecemos el reino de Dios, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestra familia recibirá también esa heredad, esa bendición. Hay reglas claras al tomar la tierra, pero el no seguirlas también tendrá implicaciones. Las primeras tribus, las descendientes de José, fueron diligentes, fueron proactivas, fueron valientes. No esperaron que alguien más lo tomara por ellos, ellos fueron. ¿Por qué entonces reparten el territorio que todavía no ha sido conquistado? Lo tienen ahí también en su pantalla. Porque confiaban que Dios cumpliría plenamente. ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Somos perfectos? No tenemos ningún defecto y ya somos cristianos que nunca pecamos. Pero confiamos que Dios está obrando en nosotros hasta que Él termine su obra. Amén. También el repartir la tierra antes es para que ellos se esforzaran en conquistar, se prepararan y conquistaran. Era para que no dejaran las armas hasta que tomaran lo prometido. ¿Por qué vienen las pruebas y las dificultades? Para que no bajemos la guardia, para que sigamos conquistando, sigamos luchando. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida espiritual hoy para tomar lo que Dios nos ha prometido? Hay cosas que son difíciles dejar en nuestra vida, en nuestra caminata, en la salvación diaria. De hecho, vamos a empezar a meditar ya la siguiente semana a Santiago y usted va a ver la vida de las 12 tribus en la dispersión, o sea, los creyentes y los judíos. No podemos alcanzar algo si no nos mantenemos firmes en la promesa. No podemos retener algo si dejamos de luchar cada día. Filipenses capítulo 3 dice de la siguiente manera, del verso 8 en adelante. No voy a leer todo el pasaje, pero solamente algunos puntos. El verso 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuál era la meta? ¿Qué era lo que quiere conquistar Pablo? Y le está animando a los creyentes: ganar a Cristo, conocer a Cristo. ¿Qué es lo que tiene en primer lugar? Conocer a Cristo antes que cómo quedó el Cruz Azul contra el América, antes que otras cosas. Si fuese así, veríamos el templo lleno todos los domingos, hasta entre semana, ¿o no, hermanos? Así que eso debe ser un reto para nosotros. No le estoy diciendo que deje su trabajo, pero hermano, cuando tenga la oportunidad que no sea en trabajo, venga. Cuando están los cursos, hermano, inscríbase, prepárese, capacítese. La meta era tener a Cristo como Señor, verso 12. Y Pablo es sincero, es humano. No que lo haya ya alcanzado, o sea, que haya llegado ya a la resurrección, ni que ya sea perfecto. ¿Usted piensa lo mismo que Pablo? Sí, ¿verdad? Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido, por Cristo Jesús. O sea, me estoy esforzando por vivir esa vida cada día y llegar a la resurrección, porque para eso yo fui sacado del mundo. Para eso Cristo me tomó. Y no debe detenerse en el camino, aunque usted diga tengo defectos. Debe continuar cada día. Verso 13: hermanos,
Yo mismo no pretendo ya haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Lea conmigo: prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que los que somos, ¿cómo se llama a él? A los creyentes, perfectos. No diga que somos perfectos, que no tenemos defectos, sino que somos llamados por el Señor. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero aún en aquellas a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa: unidad, propósito. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué es lo que nos hace falta en nosotros? Ya podemos ver, tenemos la visión de lo que Dios nos ha dado. Caminemos en esa visión que Dios nos ha dado. Caminemos en esa vida que Dios ha determinado y ha marcado. Es momento, hermano, en este 2024. Es el primer domingo de 2024. Que pensemos, cantábamos también un canto hace como un mes. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios nos trajo aquí para contemplar la tierra, para contemplar la vida cristiana, para ver cómo la gente se está perdiendo. Dios nos trajo aquí para vivir como pueblo de Dios, para conquistar la tierra que Dios nos ha dado. Dios nos trajo aquí para publicar el evangelio. Dios nos trajo aquí para establecer el reino de Dios donde quiera que estemos. Si no eres tú, ¿quién lo va a hacer, hermano? ¿Estás esperando que un ángel del cielo venga y lo haga? Dios ya te dio a ti el llamado. Dios te sacó del mundo. Dios te está llevando a las puertas de la tierra. Entonces toma esa tierra. Vive como ese pueblo que Dios te ha llamado. Y tienes que ponerte las armas. No vas a salir sin raspones. No vas a salir tal vez sin dolor, pero seguramente vas a salir con victoria. Porque somos más que vencedores en aquel que nos amó. La victoria es segura. Solamente levantémonos y tomemos la tierra. Vamos a ponernos en pie. Señor Dios, en esta hora oramos, pidiendo que así como el pueblo tomó la tierra, y aún antes de cruzar, algunos ya estaban tomando la tierra, y los que aún no la tomaban estaban viendo lo que debían de tomar, y estos que ya habían tomado la tierra estaban soportándolos y yendo delante de ellos para tomar la tierra. Habían reglamentos, habían límites, pero también habían consecuencias de no tomar esa tierra o no hacerlo como tú mandabas. Y esto, Señor, aplica a nuestra vida hoy. Hoy tenemos que levantarnos y tomar esa tierra, pero bajo el gobierno tuyo, bajo el mandato tuyo, como tú lo has decidido, con los límites que has puesto. Y también nos evitas, nos pides deshacernos de esas cosas que traen consecuencias. Danos, Señor, una vida que pueda ser la vida de un guerrero, la vida de un conquistador, la vida de un creyente que establece el reino de Dios cada día. Padre, en esta hora estamos en tu presencia y ayúdanos a vivir como ese pueblo tuyo, victorioso, estableciendo un reino, una nación santa, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su lugar, hermano.